¿Qué tal, hackers? Muy buenas noches. Agradezco a Luis, a Alejandro y a Mauricio por esa charla tan ilustrativa que justamente abordaron temas pues, que todavía causan revuelo y causan intriga en el mundo cripto y en el mundo de la tokenización, ¿no? Antes de abordar la introducción a nuestro segundo tema del día de hoy de Mexicam, quiero agradecer a nuestros media partners, que son Foro Jurídico y Lowit, quienes hicieron posible este proyecto y, como bien saben, Legal Hackers es un movimiento sin fines de lucro que busca formar comunidad y aprendizaje, donde les agradezco mucho su apoyo como aliados estratégicos. Por otro lado, Legal Hackers, para la gente que se va conectando y que si no ya nos han seguido de otros eventos y los días anteriores, Legal Hackers es un movimiento multidisciplinario. ¿A qué nos referimos con esto? Que no únicamente somos abogados los que conformamos este movimiento, sino que hay ingenieros, economistas y de todo tipo de gente interesada en temas legal tech. Ahora bien, blockchain es un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años y que sigue permeando nuestro estilo de vida. Sin embargo, acceder ya sea en nuestro entorno material o en el ciberespacio utilizando estas tecnologías. Para ello, en esta segunda sesión de nuestro tercer día de Mexicam, hemos invitado a Juan Antonio Mazariegos y a Alan Estrada, quienes son expertos en la materia y nos van a platicar un poquito más al respecto a la solución de controversias enfocada en esa tecnología. Me permito presentar primero a Juan Antonio Mazariegos. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas noches. Gracias por conectarte. No, hombre, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, leeré brevemente tu semblanza para que la gente te conozca un poquito más. Adelante. Juan Antonio Mazariegos Puertas es actualmente secretario del Comité Operativo de la Institución de Resolución de Conflictos de Blockchain y Tecnología, siendo esta la primera institución arbitral en América Latina que se centra exclusivamente en la resolución de conflictos relacionados con tecnología en la región. Ahorita nos platicarás un poquito más al respecto, pero bienvenidos nuevamente, Juan Antonio. Gracias. Ahora procedo a presentar a nuestro segundo invitado de esta sesión, que es Alan Estrada. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Aquí viendo, ¿se me escucha y se me ve bien? Todo bien, Todo bien, fuerte y claro. Así como con Juan Antonio, le leeré brevemente tu semblanza para que la gente te conozca un poquito más. Alan Estrada es ingeniero mecatrónico por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. A su vez tiene una certificación en inteligencia artificial ostentada por Columbia University y ha trabajado en distintos proyectos en el ámbito privado y público enfocado específicamente en temas blockchain. Siendo así que en 2019, si no estoy erróneo, Alan, creaste y fundaste CloudMex Analytics y actualmente eres director general de la misma, ¿es correcto? Así es, y justo estamos por cumplir 3 años. Ah, perfecto, felicidades. Y como Felicitaciones. verán nuestra audiencia, tenemos aquí a dos ponentes que, si bien son de mundos opuestos, pueden complementar algo bastante ilustrativo y que sea clarificador para todos. En ese sentido, procedo a hacerles la primera pregunta. Les recuerdo brevemente la dinámica, será una mesa de opinión, entonces las preguntas que les haga, ya sea primero a uno o a otro, irán para los dos y complementarán sus respuestas si así lo consideran. Entonces procedo contigo, Juan Antonio. De primera cuenta, me gustaría que le platicaras a la audiencia para que te conozca un poco más. ¿Qué te orilló a fundar o formar parte de IBT? Y para ti, en tus palabras, ¿cómo concibes blockchain? Ok, gracias por la pregunta. Mira, la razón por la cual se empezó el IBT, yo de hecho he estado aquí, yo fui uno de los cofundadores del IBT en su momento, que empezamos a mediados del año pasado, si no me falla la memoria, y justamente la razón por la cual salió el IBT tiene mucho que ver con un tema de orgullo latinoamericano. Yo no soy mexicano, yo soy guatemalteco, y de hecho una de las cosas que nos podemos percatar es que pareciera que todas las influencias vienen del extranjero para Latinoamérica, que Latinoamérica siempre es la última a llegar a la fiesta, somos los últimos en poder tomar estos pasos que al final del día terminan siendo tan importantes para el desarrollo de las economías específicamente.
Entonces, nosotros lo que buscamos es poder brindar un servicio que nadie más en todo el continente americano y no solo en Latinoamérica, sino que incluso también cortando Norteamérica no puede otorgar, que es un servicio especializado de resolución de conflictos para temas relacionados con tecnología y temas relacionados con blockchain. Esa fue básicamente la razón por la cual se empezó IBT desde un principio. Actualmente ya estamos en 18 jurisdicciones, incluyendo España, y básicamente pues tenemos profesionales de derecho y también de ya temas un poco más técnicos, especializados en ese tema. Ahora bien, para mí ya qué es blockchain, pues ustedes hicieron bien la aclaración. Qué bueno que los legal hackers no solamente invitan técnicos, porque yo técnico no soy. Entonces será una definición bastante propia de lo que yo he visto que es el blockchain. Para mí el blockchain, francamente, es un libro mayor, es un libro de información completamente descentralizado, al cual es de acceso público. Y de hecho, el hecho de que sea acceso público es algo que me parece excesivamente interesante, porque digamos, y justamente en la anterior ponencia que se estaba hablando, están hablando del peligro que la cripto tiene para efectos de lavado de dinero, que al final del día existe cierta preocupación de que la cripto se utilice para lavado de dinero. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ¿qué es más fácil de traquear? ¿Una criptomoneda cuyo trace se puede mantener a través de todo el blockchain? ¿O un billete, bueno, aquí en Guatemala utilizamos quetzales, allá en México utilizan pesos, pero un peso que literalmente se lo puedo dar yo a comprar algo en la esquina y pasado mañana saber dónde está ese mismo billete, pues? Entonces, yo creo que el blockchain como tal, si bien es cierto, es un registro de información, también representa un avance bastante útil en trazabilidad de transacciones, que al final del día es algo bastante útil para, sin importar en la industria que tú estés. Muchas gracias, Juan Antonio. Alan, misma pregunta. Para ti, en tus palabras, ¿qué es blockchain desde el punto de vista personal? Y a su vez, ¿qué o cuál fue el suceso que te orilló a tú como ingeniero irte por tecnología blockchain en específico? Bueno, o sea, si lo hablamos técnicamente, pues el blockchain es una base de datos pública, descentralizada y que pues permite hacer un registro público de información. O sea, no deja de ser más que un Excel, pero que está distribuido en múltiples computadoras y que podemos saber cómo inició el Excel y cómo termina el Excel. Eso es alguna explicación en palabras simples, ¿no? Pero ¿qué ha representado? Digo, el primer momento en donde vemos la aplicación de ledgers o de libros cifrados, lo vemos, por ejemplo, dentro de la factura electrónica que tienen implementados varios países, inclusive México. Eso también es un ledger que te permite cifrar información, darle rastreabilidad, solamente que ahí está centralizado en los servidores de cada sistema tributario. O sea, la tecnología tampoco es como que haya aparecido de la nada, ¿no? O haya sido un cometa que se vio en el cielo, ¿eh? Pero lo que sí vimos a partir del 2008, que se plantea el white paper que publica Satoshi Nakamoto, y también lo vemos dentro de, ya que empieza a andar el Bitcoin, pues es un sistema de inclusión financiera, porque no te obliga a poder dejar tus datos en su sistema de democracia financiera más, de los más amplios que tenemos, y lo podemos ver en casos como en El Salvador, donde su inclusión financiera a partir de hacer Bitcoin moneda de curso legal incrementó un amplio porcentaje. También es un sistema de dos derechos que podemos tener las personas, o sea, anonimicidad y privacidad para manejar nuestros bienes. Entonces, también eso nos permite tenerlo, y al final, pues también es una tecnología, ¿no? O sea, es una infraestructura tecnológica que nos permite no solamente correr sistemas financieros, sino que nos permite correr aplicaciones en lo que hoy conocemos como contratos inteligentes. Entonces, ¿qué de todo eso es? Por la parte que tú decidas aplicar e implementar, ¿no? Pero es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Perfecto. Continúo contigo, Alan. Ahora que justamente mencionabas dos características que aporta la blockchain, que es la anonimicidad y trazabilidad, te pregunto, hoy día vemos blockchain como una herramienta que se busca implementar en todo ámbito. Sin embargo, ¿qué opinas tú? ¿Es realmente necesario implementar blockchain en todos los ámbitos, ya sea
en Ethermail, que lo buscan implementar en el sistema financiero, en el notariado. ¿Lo ves algo necesario o cuál es tu opinión al respecto? Bueno, necesario, no sé. Posible, tal vez sí. Útil es donde ahí tendríamos que estarnos viendo, ¿no? Porque tú le puedes tokenizar cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes decir, estos campos de maíz ahora están representados por NFTs, pero eso qué tanto acerca a la agricultora que tenga un mejor sistema de distribución de riqueza en lo que es plantíos, ¿no? El caso del atestado público creo que es un caso donde sí vemos bastantes cosas muy interesantes, donde ahí sí veo que hay una necesidad de que el atestado público tenga que haber una transacción, un historial público de qué es lo que está pasando. O sea, imagínate los registros públicos de la propiedad que tuvieran toda esta trazabilidad, pero es algo donde pues siempre nos encontramos con esta otra parte de la realidad, que a los gobiernos no les gusta estar haciendo público lo que hacen por las razones que ellos consideran, ¿no? Veo casos donde también creo que sí puede haber mucha razón. Por ejemplo, ahorita está mucho lo de la identidad digital y el Zero Knowledge Proof, donde, oye, yo soy yo. Aquí está mi NFT, te lo doy. Yo tengo más de 18 años, soy mexicano, y tengo capacidad para viajar al extranjero. Y ya, o sea, no necesitas mis datos biométricos, no necesitas mi historial financiero, no necesitas saber si le debo dinero al SAT o no, no necesitas saber nada más. O sea, tú necesitas que el blockchain te dé la confianza de saber que eso es cierto, ¿no? Y quitas de un lado también estos atestados públicos que tiene el gobierno en otro sentido, donde, por ejemplo, ya hemos visto que la concentración de información es peligrosa. Y lo hemos visto en casos donde los gobiernos manipulan la información para usos políticos o otros usos que consideremos. Y donde las empresas también es peligroso, ¿no? O sea, ya vimos los casos de Cambridge Analytica, donde concentran información y termina vendida a otros países, y toda la información de Facebook termina costando $5 en la Deep Web, ¿no? Entonces, no necesitas saber nada más, solamente necesitas verificar que la información que está en el blockchain, tú le brindas la confianza de que es verdadera, y con eso criptográficamente puedas verificarlo. Entonces, ¿es necesario? Sí, para muchas cosas. En todo, no lo sé. Veamos en cuáles tiene utilidad, pero seguramente hay muchas cosas que todavía están fallando en el mundo actual que necesitamos corregir por medio de la tecnología de Web3. Muchísimas gracias, Alan. Juan Antonio, misma pregunta, ¿y qué te gustaría complementar? Y a su vez te pregunto, ¿cuál ha sido el reto más grande que has vivido en IBT con esas 18 jurisdicciones en las que están inmersos? Bueno, pues qué bueno que me diste la oportunidad de complementar lo que Alan está diciendo, porque definitivamente Claro, era un punto que yo también quería tocar, que es lo relativo, y de hecho mencionó algo bastante importante, que es la notarización. Aquí en Guatemala, cuando alguien se gradúa, y de hecho no somos el único país, hay otros que también hacen lo mismo, pero cuando se gradúan de abogados, también se gradúan de notarios. Es decir, de un solo se nos está atribuyendo, pues, a ver, discusión que no la quiero traer a colación porque tampoco quiero que esto se vuelva clase de derecho notarial, pero un notario como tal en Guatemala no es funcionario público, lo que tiene es una función pública, porque tiene fe del Estado. Básicamente lo que él dice se toma por cierto. Entonces, justamente Alan mencionaba un tema bastante interesante respecto al notariado y cómo podía impactar todo el tema de blockchain a eso mismo. Y de hecho, yo te podría decir, y esto es mi opinión completamente personal, yo confiaría el 90% de las veces más en un sistema de blockchain de lo que confiaría en un notario. Y simple y sencillamente esto se ve a una realidad bastante fácil, y es que el blockchain no se puede sobornar. O sea, tú no puedes llegar con el blockchain y decirle, mira, aquí tenés 100,000 pesos para con tal de hacer que un acta conste tal cosa. Y por ejemplo, en varios países de Latinoamérica hemos tenido el problema que justamente en los registros de la propiedad, que todavía se basan en la mayor parte en confiar en lo que los notarios le dicen, ¿verdad? O sea, mira, X persona le hizo una transmisión a X persona y resulta que la primera persona estaba muerta, ¿verdad? Entonces termina siendo un gran problema toda esa discusión. Pero ahí ya nos metemos, por ejemplo, a los sistemas de consenso que tienen los blockchains. La razón por la cual es tan difícil pelear contra los mismos es por eso que se habla del ataque del 51%. O sea que necesitas el 51% del control sobre el blockchain para poder alterar los ledgers del mismo.
obviamente dependiendo del ecosistema, por supuesto. Sin embargo, ya una vez tú tienes el 51% del control, ¿qué incentivo tenés para estarlo cambiando? Si lo único que vas a hacer es destrozar todo tu incentivo económico respecto al mismo. Entonces, hay incentivos muy bien puestos en el blockchain para que exista este nivel de certeza en el mismo. Y por eso mismo, por ejemplo, para la función notarial es sumamente interesante. De hecho, nosotros desde el IBT ya estamos implementando 2 soluciones en temas de blockchain para efecto de cómo se llevan a cabo nuestras resoluciones de disputas. La primera es que utilizamos la plataforma de Sincel, que tengo entendido que es uno de los patrocinadores del evento, así que ya viste, hasta Segway quedó aquí de una, chilerísimo. Entonces, de hecho, nosotros utilizamos su firma porque ellos justamente hacen la certificación a través de blockchain. Eso es básicamente la firma de los árbitros. Cuando vienen y te hacen tu sentencia privada, que se llama un laudo, en jerga legal se llama laudo, pero es una sentencia privada, básicamente ellos te lo firman a través de su sistema y aparte de eso, nosotros también certificamos nuestros laudos arbitrales, es decir, nuestras sentencias privadas a través de blockchain. Esto, de hecho, es muy interesante porque convenciones internacionales a ti te reconocen la validez de eso, no específicamente del blockchain, sino que de la certificación como tal. Entonces, eso de hecho son usos que nosotros le hemos dado desde el IBT a todo el tema relativo al blockchain. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los problemas que nos hemos topado en jurisdicciones nacionales? Mira, yo diría que lo peor que le puede pasar a una institución como la nuestra, que se especializan obviamente, como sugiere su nombre, en temas de blockchain y tecnología, aunque si le soy completamente franco, es más que todo fintech y después temas de blockchain, es, por ejemplo, que existan nacionalizaciones muy fuertes de temas relacionados a fintech o que existan campos monopólicos muy fuertes alrededor de temas de fintech. Esto no solamente viene desde el sector de la banca como tal, sino que también se mira, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, de un solo, básicamente para efectos prácticos, se prohibió la comercialización de activos cripto y entonces, pues eso básicamente mata a la industria completamente. Claro. Entonces, por eso mismo lo que tú mencionabas, Juan Pablo, al principio, de un tema de educar, o como mencionaba Mauricio en la ponencia anterior, evangelizar a la gente relativo a este tema, es sumamente importante y es otra de las labores que como IBT también tomamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Alan, procedo contigo. Tú que eres ingeniero y estás muy inmerso en esos temas de blockchain, un fenómeno que ha derivado de esa tecnología son ahora las famosas DAO. ¿Podrías platicarnos un poquito en términos generales qué es una DAO y qué aspectos observas en ellas? O sea, en el tema de solución de controversias, ¿cómo operan? O sea, ¿cómo opera una DAO? ¿Qué es una DAO? ¿Y qué problemas has llegado a tener con esta tecnología y estas sociedades digitales? Estás muteado. Creo que se le está cortando un poco la señal a Alan. Sí, creo que eso parece. Ya. Creo que me corté un poco. Sí, no, no te preocupes. ¿Escuchaste la pregunta o uso te la repito? Aló, aló, aló. ¿Listo? Ahí. Bueno, misma pregunta, Juan Antonio. ¿Has vivido en IBT qué son las DAOs últimamente? Y en ese sentido, lo que le preguntaba a Alan, ¿podrías darnos tu opinión o tu postura al respecto? Mira, te voy a ser 100% franco, en IBT todavía no nos hemos topado con un caso específico relativo a DAOs. Al final, mira, al final del día, como yo lo miro, es que toca distanciar bastante lo que la gente dice que es DAO a lo que efectivamente es un sistema de DAO, porque lo que miramos con muchos proyectos de los cuales no voy a decir ningún nombre, sin embargo, son proyectos con bastante market cap Sí, en el claro. sistema de cripto, es que vienen y dicen, vamos a tener un DAO en el cual le vamos a dar control a los inversionistas. Lo que no dicen es que los inversionistas principales son ellos mismos. Entonces terminan diciendo que es un tema de DAO al mismo tiempo que se quedan con un control bastante grande relativo a cómo se van a mover las cosas. Y de hecho, fíjate que eso tiene una relevancia muy importante cuando nos metemos a temas de securities y trade law en los Estados Unidos, porque
cuando, a ver, si tú venís y lo partís entre varias gente, o sea, cuando en verdad es un sistema efectivamente descentralizado en el cual estamos hablando que el control mayoritario es un 5 a 10%, o sea, montos un poco más bajos, en verdad lo que nos terminamos percatando es que no hay tanto riesgo de que te lleguen a fiscalizar como si fueras una compañía como tal. Entonces, eso es el atractivo de decir que son una DAO, ¿me entendés? Porque entonces pueden decir, no, aquí somos del público, aquí somos del pueblo, ¿para qué nos van a venir a fiscalizar? Sin embargo, y por eso mismo es que en sus roadmaps lees, sacamos la DAO y cada cierto tiempo vamos a estar haciendo una liberación de la moneda o el token correspondiente para poder estar haciendo la transmisión de poco a poco de este DAO. Sin embargo, efectivamente, nunca lo terminan haciendo por esto mismo que no tienen ningún interés, porque ya su marketing ya básicamente dijo que lo eran. Eso les debería de quitar a los entes regulatorios relativamente de encima hasta que le lancen una investigación correspondiente, por supuesto. Y nada, como te digo, desde el IBT no lo hemos visto, sin embargo sí me parece bastante interesante. Estoy seguro que va a tener más de algún comentario de lo que Alan nos mencione respecto al tema, que es el experto, pero adelante. Claro que sí. Ya volvió con nosotros, Alan. Discúlpeme, pero me moví, como, o sea, tuve la buena idea de salir de la ciudad y ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Me repites la pregunta, Juan Pablo? Claro que sí. Ya Juan Antonio nos platicó un poquito respecto a su postura en las DAOs. Sin embargo, nos comenta que IBT no ha llegado a tener un caso en ese sentido, pero tú eres experto en esos temas y has colaborado en distintos proyectos de la DAO. Entonces, para el público que nos escucha, ¿puedes decirnos qué es una DAO en términos genéricos, cómo operan y cómo resuelven conflictos desde tu punto de vista cuando te piden hacer una DAO? Ok. Conceptualmente yo creo que una DAO es una herramienta de coordinación humana. O sea, de eso se trata, ¿no? Una DAO son personas interactuando y quien se pone de acuerdo para hacer una cosa y otra, y a quien le toca y el registro público de que eso haya pasado y cómo pasó. A la par nos permite el control de activos financieros o de activos digitales que representan dinero. Entonces, eso nos permite pagar la labor y estar colaborando con lo que está, y estar dando fe de lo que está pasando y que están cumpliendo con sus objetivos. Es una herramienta de coordinación humana, pues los humanos necesitan cumplir con alguna actividad, normalmente lo utilizan comunidades o empresas. En otra visión, técnicamente, una DAO es también un contrato inteligente, ¿no? O sea, es un contrato inteligente que te permite tener visión a qué es lo que está pasando. Dependiendo del blockchain y del protocolo, puedes encontrarte DAOs que te permiten resguardar dinero como una cartera multifirma, te permiten llevar a cabo votaciones, te permiten tener consejos, te permiten tener distintas jerarquías de personas que pertenecen, te permiten inclusive tener interacciones con otros contratos inteligentes, lo cual te permita también estar llevando a cabo la coordinación e inclusive que se lleve a cabo la política de la DAO por medio de tokens fungibles. Entonces ya no son una lista de carteras, ya es una lista de personas que holdean, o sea, que acaparan tokens fungibles, que le podemos llamar tokens de gobernanza, y que esos tengan derechos sobre la DAO. Y bueno, eso es una DAO, ¿no? Y parece, complementando lo que dice Juan, pues en los últimos años, pues, al menos en el espectro Web3 yo me encontré que todo el mundo dice que es una DAO, ¿no? O sea, a lo mejor nunca tocan una billetera, pero dicen que son una DAO, ¿no? Entonces, antes eran el club social, ahora son el club, la DAO, mañana no sabemos qué será. Pero en este espectro sí creo que hay cosas en las que podemos estar aprovechando. Digo, yo muchas veces he dicho, en vez de que te compliques, digo, al menos a mí en México me tomó, entre lo que encontraba un abogado que me ayudara a hacer la empresa de tecnología que yo necesitaba y el registro público para poder llevar a cabo la operación de la empresa, entre que tuvimos la idea y pudimos sacar cuenta de banco, yo creo que nos tardamos 4 meses. Entonces, es totalmente sin sentido cuando quieres empezar con una empresa, porque el mínimo tiempo que te vas a tardar son 4 meses aproximadamente. Una DAO yo les puedo pasar herramientas donde en 15 minutos puedes tener montada tu DAO con tu consejo y puedes tener los fondos ahí protegidos y puedes empezarlos a distribuir y marcar actividades y de esa manera puedes empezar a coordinar. Ahora, hay casos donde pasan
Esto no deja de ser tecnología y la tecnología no deja de ser hecha por humanos y eso no deja de tener vulnerabilidades. Yo les puedo platicar el caso de hay un DeFi, salió en la noticia, yo la leí la semana pasada, que se llama Mango algo, ahorita no recuerdo, que se llama Mango Finance o algo así. Les hackearon el contrato y pudieron sacar del contrato inteligente dinero. O sea, sacan el dinero. El mismo hacker hace una propuesta en la DAO donde dicen que no se van a tomar acciones legales en contra del hacker y que se le va a pagar tanto dinero a cambio de que él devuelva otra cantidad. Entonces se le va a llamar como un reimbursement, o sea, una devolución, y el pago por sus servicios como un tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces ya no nos robó, le pagamos porque aprobó el contrato. Y el mismo hacker, pues aprovecha la vulnerabilidad y vota que sí en la DAO. Entonces, él solito ya dejó sellado en la transacción de que no le van a hacer acciones legales. Entonces, pues, digo, no sé, tal vez yo pensaría que sí debería de escalar, porque está hecho con dolo el hecho de la firma de la transacción, pero pues de todos modos es muy curioso lo que puede pasar en ese sistema, ¿no? Podemos ver el caso, por ejemplo, de la primera DAO que hizo Ethereum, la DAO, donde fue una de las campañas de crowdfunding más grandes que se hizo aproximadamente, creo que, bueno, en su momento era mucho dinero, como 160 millones de dólares, y lo hackean. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tuvieron que hacer un fork, que un fork es básicamente va a la cadena de bloques, y en vez de seguir por la parte que hackearon, aplican un parche de seguridad y se desvían. Entonces eso es una bifurcación, ¿no? Se salen por antes. Y vaya, creo que casos de esos va a seguir habiendo un montón, ¿no? Binance, que el otro día le robaron, y aunque, bueno, no es tanto el tema de una DAO, sino un contrato, un blockchain que hackearon, pues lo mismo, ¿no? Bifurcan y aleja los fondos, ¿no? El punto es que esta clase de cosas, por ejemplo, decíamos, si pasaran en los bancos, te ibas a dar cuenta hasta que tus cuentas están vaciadas o hasta que hay una demanda colectiva y eso pasa a los 8 meses, un año. Y en estos sistemas tecnológicos te das cuenta al día. O a lo mejor si se actúa demasiado bien el hacker, pues va tardando demasiado tiempo, ¿no? Pero te das cuenta de dónde pasó, en qué momento pasó, cuánto se llevaron, a dónde se lo llevaron y qué fue lo que sucedió. Algo que no podríamos tener en los sistemas de coordinación tradicionales que tenemos. Digo, ya no lo llevamos al caso de que haces una empresa y alguien más te hace un acta que protocoliza con un notario y luego ahí andan discutiendo con el juez de quién tiene la razón. O sea, es un montón de tiempo, dinero perdido por los sistemas judiciales por no utilizar herramientas tecnológicas de este tipo. Sí, es una línea muy fina, como mencionas, ¿no? El beneficio de tiempo, pero a la vez la falta de inmersión educativa en esa tecnología. Juan Antonio, ¿qué te gustaría complementar de todo lo que ha dicho Alan? Pues mira, cabal, este último tema sí me quedó a mí como anillo al dedo, ¿verdad? Que es todo lo relativo al tema de celeridad judicial y competencia judicial para temas tecnológicos, y estoy completamente de acuerdo con Alan. O sea, tú vas por una facultad de Derecho y por supuesto, pues ya sé de Mauricio ahora, pero aparte de él, yo mínimo en la mayoría de el BIS, que es como el grado primario que necesitas antes de poder ejercer la profesión legal. En Latinoamérica no sé de muchas universidades que te ofrezcan temas relativos a tecnología. Y ni siquiera te estoy hablando de nada muy complicado, pues te estoy hasta diciendo qué es el nombre de un dominio o cómo funciona un dominio. O sea, ni siquiera ese tipo de conceptos básicos te enseñan en las carreras comunes y corrientes. Por supuesto, muchos currículums ya están tratando de cambiar esa situación. Pero los jueces que ya llevan X cantidad de años en el sistema judicial, vamos a decir 15 años a lo poco y 40 a lo mucho, definitivamente no llevan una clase de tecnología, ni tampoco es como un esfuerzo constante que se esté llevando a cabo por parte de la carrera judicial a nivel latinoamericano de informarse respecto a estos puntos. Y siendo completamente justos con ellos, me imagino que solo el 2% de las disputas que van a estar viendo se van a relacionar con algo de tecnología, pues, o sea, también en un punto de vista de costo-oportunidad, por supuesto, mejor les sale saber más de notariado que saber temas de tecnología, lo entiendo completamente.
Sin embargo, por eso mismo es que es tan necesaria la existencia de instituciones. Y ahora ni siquiera te voy a hablar nada más de la IBT, porque nosotros no somos el único que hace este tipo de cosas. A nivel americano sí, pero en todo el mundo no. Pero sí es muy necesario tener gente que sepa del tema efectivamente, o sea, no nada más haber aprobado la carrera judicial y haber terminado la carrera y ya estuvo, ya sos abogado, ya puedes ser juez, dependiendo de la carrera judicial de cada país, por supuesto. Sin embargo, eso no es suficiente, sino que es necesario tener gente que en verdad puedes confiar porque tienen un track record atrás de ellos en los que tú puedes decir, bueno, yo quiero que estos 3 me conozcan de la disputa porque los 3, por ejemplo, son autores o son catedráticos del tema. Entonces, por lo mismo, yo sé que efectivamente van a saber. Claro. Y por supuesto, siendo completamente francos, esto tiene beneficios y tiene desventajas. El beneficio más grande, la pericia relativa al tema, definitivamente tener abogados que efectivamente sepan del tema que tú estás discutiendo, ya te acaba de quitar la mitad de dolores de cabeza relativos, pues eso ya te acaba de quitar la mitad de dolores de cabeza. Otro tema es la celeridad judicial. Y de hecho, a ver, puedo compartir aquí, ¿verdad? Claro que sí. Dame un segundo. La verdad es que no estaba seguro si me iba a dar tiempo a sacar esto a colación, pero aprovechando que ya vimos el tema, nos quedó buenísimo. Share screen. ¿Y ya pueden ver mi pantalla? Ahí estás. Va, buenísimo. Esto aquí es el Rule of Law Index. Esto básicamente lo sacó el World Justice Project y ellos toman en consideración diversos aspectos respecto a los sistemas jurídicos de cada uno de los países. Entonces, pues lo primero que se podrán imaginar, lo primero que pueden ver es que desde México hasta Argentina tenemos, vamos a decirlo, un tono un poquito más anaranjado, rojo que el resto de países del mundo, a excepción, por supuesto, de esta región de Rusia. Y entonces, aquí, por ejemplo, yo cuando me meto a ver a México y me meto a ver Civil Justice, aquí puedo ver distintos aspectos respecto al sistema jurídico mexicano, pues, que ahorita es el que estamos hablando. Y de hecho, aquí pueden ver un score de 0.23 relativo a la velocidad de las cortes mexicanas de resolver conflictos. O sea, México está en rojo y no les va a Guatemala ni les quiero enseñar, pues Guatemala es el segundo país más lento de todo el mundo en términos de resolución de conflictos. El más lento de todos es Venezuela, de hecho. Y algo que nos podemos percatar es que básicamente toda Latinoamérica está así. O sea, tenemos un grave problema con la celeridad judicial y eso es otra de las ventajas que tiene el arbitraje y la mediación. No es lo mismo que un arbitraje que te salga en un año, o sea, resolver tu conflicto entero en un año, que igual puede sonar como bastante tiempo, pero ya cuando lo pones en consideración, por ejemplo, contra un proceso judicial en cortes nacionales que se puede llegar a tardar de 4 a 8 años, ya te empieza a hacer más sentido irte a un arbitraje. Entonces, esos son el tipo de ventajas que se puede sacar de estas plataformas. Muchísimas gracias, Antonio. Como bien mencionas, es un tema que aún falta mucho por aprender, sin embargo, es tan complejo. Y ahí le preguntaría a Alan, ¿qué consejo le darías a la audiencia en el tema de construcción de una DAO? Ya hablábamos de sus ventajas y del tiempo que es sencillo hacerlo, pero a fin de cuentas eso no quita que la gente, por hacer la inmediatez, construya una DAO sin saber las consecuencias. Entonces, ¿qué consejo le darías tú y a su vez, Juan Antonio, qué consejos darían a la audiencia? Ok. Bueno, antes de pasar al tema de las consecuencias, quisiera complementar algo de lo que decía Juan Antonio ahorita que nos enseñó el índice. Claro. El año pasado que estábamos en la BitConf, que es una de las conferencias más longevas de Bitcoin en Latinoamérica, que de hecho viene el siguiente mes también allá en Argentina, se hablaba, ¿no? O sea, imagínate, o sea, estamos hablando ahorita de los juicios, ¿no? O sea, ya que hay un conflicto, ¿cómo lo resuelves? Ahora, los elementos iniciales, por ejemplo, documentos de identidad, que en teoría todo ciudadano tiene derecho a la identidad, ¿no? Y lo vemos tal vez aquí en Latinoamérica, no tan, bueno, al menos en México, no tan complejo. No sé hablar de otros países. Pero ahí ponían el ejemplo de países de África, donde básicamente puedes pasar 7, 8 años sin tener un documento de identidad, y que eso a la par no te permite tener acceso a sistemas financieros, a sistemas tributarios.
simplemente si tú le dices a alguien allá, oye, te voy a transferir por Swift, pásame tu cuenta, simplemente no tienes el derecho, algo que lo vemos solventado cuando estás interactuando con un blockchain o lo estás interactuando con una DAO, ¿no? Porque no necesitas nada más que guardar tus llaves privadas para poder tener inclusión financiera. Yo creo que los consejos que tendría que dar es, vaya, ¿por dónde empezar? Lo primero, o sea, educación, aprender de qué trata, ¿no? O sea, porque si no te vayas con que, o sea, ahorita hay las empresas grandotas que dicen, como sea, méteme en el tema Web3 porque lo necesitamos para marketing, ¿no? Y los chiquitos que dicen, oye, no quiero perderme el tren y me tengo que trepar de alguna manera porque a lo mejor de aquí sale el próximo tren de millonarios y necesito subirme, ¿no? O sea, todo el mundo que busque el beneficio detrás de eso. Pero creo que sí necesitamos tener educación de qué es lo que está pasando y cómo está pasando para poder entender los riesgos que tienen. Porque, digo, ya mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Como the DAO, como este otro protocolo de Mango, donde una línea mal puesta de código y pum, se van 30 millones de dólares, o sea, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás, ahorita te lo llevas después a Tornado Cash y en Tornado Cash vas. Yo creo que también el otro punto importante, que bueno, sí puede ser cypherpunk y ocultarte y anonimato, se puede, o sea, sí, no te voy a decir que conozco personas, sí, no conozco personas, conozco billeteras que interactúan de esa manera, ¿no? O sea, que nada más están apareciendo en el anonimato. Pero si tú no caes en esa onda de los cypherpunks y de quererte meterte a la Matrix y al metaverso, acuérdate que todavía tienes que atender al sistema legal en el que vives, ¿no? O sea, y por ejemplo, aquí en México hay quienes dicen, pues ahí me pagan en criptos y todo lo empiezo a sacar al banco y pues tópatelas. Después viene el sistema tributario que te dicen, oye, pues de todo este dinero, ¿dónde lo sacaste, no? Y peor acá en México, que lo único que lo regula es la ley, no se llama así, pero es la ley de prevención de lavado de dinero, entonces pues ahí tienes de que te lo dio al narco, te lo dio a quién, o sea, dónde lo sacaste y pues si se ponen rejegos, pues no les des pretextos, ¿no? Estás viendo que el niño chillón y no lo vayas a pellizcar, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, que el punto de eso es cuiden cómo van a estar interactuando con eso que tenga reflejos en la nivel legal. A mí me gusta mucho que hagan esta clase de interacciones porque creo que aquí hay un vacío que no estamos viendo que no están viendo muchos constructores de la Web3, de cómo es que eso lo vas a aparejar con el sistema contable y legal con el que vives, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el tema de tokenizar inmuebles, ¿no? Pero eso, ¿qué significa en el mundo real, no? El otro día veía una noticia de una casa que se vendía en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba? Pues ahí la innovación no era ni tecnológica ni inmobiliaria, era legal. O sea, hicieron una empresa, la empresa decía, bueno, los que tienen decisión sobre los inmuebles son los que les pertenezca a este NFT. Cuando este NFT cambia de propietario el inmueble, ¿no? Entonces, o sea, cambia de propietario la empresa y la empresa se va junto con el inmueble. Eso era una innovación legal bastante interesante. Que cuiden, por ejemplo, mucho el tema, o al menos a mí siempre me preocupa y creo que en general todos los que estamos metidos en esto, qué es lo que significa ser un security en Estados Unidos y que si tú vendes un token, si este se vende en Estados Unidos y es un security, le tienes que rendir cuentas allá, ¿no? Y así con cada una de las jurisdicciones. De hecho, yo he visto algunos protocolos que lo que hacen es, bueno, Binance, ¿no? Binance mismo existe Binance y existe Binance US, empresa regulada ante la Fed con sus activos y que hace custodia de fondos. Allá les cumplen con su regulación, ¿no? Creo que eso sería lo que yo les diría, ¿no? Por un aspecto, lo que tiene que ver con la vida real, que es cosas legales, y lo otro, entiendan la tecnología, porque si no entienden la tecnología, vaya, ahora sí que es como que si quieres una tarjeta de crédito y no y nunca te enteras que al fin de mes tienes que pagar. Juntas, ¿no? Así es. O sea, si no entiendes cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las tasas de interés, cómo funciona el interés compuesto, hasta una tarjeta de crédito es peligrosa, ¿no? Lo mismo con las DAO, si no sabes cómo funciona el código, cómo están yendo los fondos, qué significa que un token esté brisheado, ¿no? O sea, que no esté en su cadena original, sino que te la hayan mandado, qué significa que tengas un consejo de votación, o sea, y eso también, qué representa inclusive en casos de resolución legal, pues deberían de informarse y ya después de eso, o sea,
no es nada del otro mundo, tampoco es ciencia nuclear. Creo que todos estamos en el mismo nivel, son cosas demasiado nuevas. Entonces, súmense, o sea, lo que dicen, aviéntense Rabbit Hole junto con todos nosotros y a la par empiecen a aprender, porque aquí lo que menos te vas a encontrar son expertos. Lo que más vemos es un montón de niños curiosos moviendo cables y conectándolo con la vida real. Entonces, súmense y aprendamos todos juntos. Muchas gracias, Alan. Juan Antonio, ¿qué te gustaría complementar y aconsejar a la audiencia? Ese es un buen comentario, el último que Alan dijo, ya se lo voy a decir a los ingenieros con los que trabajo de vez en cuando, la próxima vez que se tratan de pasar de listos conmigo, ya tengo para decirles de eso. Eh, pues mira, ¿cuál es mi consejo relativo a todo este tema? Yo considero que nosotros tenemos definitivamente, pues, como gente que ya, bien lo decía Alan, aquí ninguno es experto, sin embargo hay algunos que nos gusta utilizar nuestras horas libres para poder aprender un poco más sobre el tema y pues, al final del día, de poquito a poquito, es que se hacen los expertos, ¿verdad? Entonces definitivamente nosotros sí tenemos un deber de poder enseñar lo más posible relativo a este tema, por supuesto siempre aclarando que, como bien decía Alan, esta es una tecnología que va creciente. Y también no solamente es de exaltar las virtudes del sistema, que definitivamente las tiene, sino que también es resaltar los peligros, porque al final del día es como curarse en salud, pues mejor digamos de un solo qué son los posibles peligros, para que después pues posibles actores que tienen interés en tener regulaciones mucho más restrictivas no puedan venir y decir, miren, pero esto es todo lo que no les han dicho. Y por eso mismo, y ahora sí, y con esta compañía sí me doy la libertad de decirlo, porque ahorita actualmente están en cortes viendo cómo le hacen, es por ejemplo el caso de Celsius. O sea, lo que pasó con ellos fue que prometían un APY excesivo, un APY, pues para efectos de todo el mundo, un APY se refiere al retorno que les iban a estar dando anualmente por depositar cierta cantidad de dinero. Entonces lo que te hacían era que venían, te decían, y era un protocolo de cripto. Entonces, lo que terminaba pasando es que ellos venían y te decían, te prometo un APY del 21% anual, y seamos completamente francos, un 21% anual, si te lo prometen en cualquier lado, decís, madre, qué ganga, pues. Y lo que terminó pasando fue que el proyecto se terminó yendo bust, o sea, se terminó yendo en bancarrota, y actualmente está en procedimiento de cortes para ver cómo le hace para pelear con todo lo que debe, pues. Entonces, sí, es un tema definitivamente de resaltar todo lo que puede hacer el sistema por nosotros, pero también es de educar a los consumidores, especialmente a los consumidores finales de todas estas plataformas, relativo a posibles peligros que hay en las mismas, porque al final del día, mientras más gente caiga en estos posibles scams o plataformas que simple y sencillamente no funcionaron por diversas situaciones, más gente va a haber opuesta a este movimiento, pues. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es asegurar su permeabilidad lo más posible en todos los aspectos que la tecnología da para que esté, necesitamos tomar un rol un poco más activo y hacer un call out a estas plataformas o esta clase de iniciativas que sabemos que se pueden terminar yendo pues patas arriba. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Les agradezco muchísimo su tiempo a los dos. Ha sido muy ilustrativo, bastante claro. La postura de ambos ha complementado bastante bien y podemos concluir esta ponencia con que hay que educar y a la vez atreverse a las tecnologías, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no nos adaptamos, pues vamos a ver las consecuencias a largo plazo, ¿no? Es algo que el entorno digital nos demanda y tenemos que ir haciéndolo paso a paso, con el debido cuidado. Les agradezco mucho su tiempo nuevamente. Gracias por conectarse y continuamos con la tercera ponencia del Mexicano. Un gusto. Gracias. Hasta luego.